Nosotros somos el equipo. Mi nombre es Verónica y mi compañera Isabel. Hablaremos sobre la evidencia 2.1, que se trata sobre el documento extenso. Primero hay que saber que el documento extenso es un documento que puede contener lo que un documento normal tiene, ya sea gráficas, tablas, formato de texto, etc. Y además contiene enlaces a un conjunto de archivos separados, los subdocumentos, que pueden tratarse independientemente como documentos normales. Las modificaciones que se produzcan en los subdocumentos se verán reflejados automáticamente en el documento extenso, puesto que este que lo contiene son enlaces a estos subdocumentos. Un documento extenso sirve para establecer y organizar un documento, que por sus características está previsto que sea muy extenso. Los documentos maestros permiten organizar y modificar documentos extensos, dividiéndolos en subdocumentos más pequeños y fáciles de manejar. Un documento extenso se define como un escrito para registrar cualquier información o acontecimiento. El medio de utilizarlo para plasmarlo es el papel, y los recursos para ingresar los datos pueden ser de manera directa utilizando las manos y mediante un proceso mecánico. Cualquier tipo de material contenido en un archivo electrónico. Los elementos básicos de textos contienen caracteres, palabras, frases y oraciones que permiten expresar nuestras ideas y deben cumplir reglas gramaticales para que adquieran sentido. Escribir es un instrumento de comunicación, un medio de expresión y además una herramienta de reflexión y aprendizaje, no es solo un proceso mecánico ni memorístico. Los factores que determinan la calidad de los documentos son la claridad y la presentación. La claridad está relacionada con la redacción y los procesadores de palabras pueden facilitar la tarea de escribir, no únicamente con la captura del texto, sino que también ofrecen opciones para organizar los pensamientos y realizar revisiones ortográficas y gramaticales. La metodología para escribir y la aplicación tecnológica consiste en 3 etapas. La etapa número 1 es elaborar un borrador. Eso significa que hay que plasmar las ideas principales del mensaje encabezados de lo que se desea escribir. La etapa 2 es continuar con el complemento del texto. Es escribir la esencia del texto e incorporar los elementos de apoyo visual como tablas. La etapa 3 es pulir el manuscrito. Eso es repasar varias veces el texto, corregir lo que se considere pertinente hasta expresar de forma adecuada la idea que se desea comunicar. La estructura, eso significa la disposición de las partes que integran un todo. En la elaboración de documentos define la organización de los elementos que lo componen, títulos, subtítulos, párrafos, tablas, gráficos e imágenes, entre otros. También influye en la legibilidad de los escritos. Un esquema es un documento de estructura asignado a niveles de títulos y subtítulos a los encabezados del texto. Un mapa de documento permite visualizar la estructura total del documento y la navegación entre sesiones del documento útil en documentos extensos. El formato se refiere al diseño de la apariencia general de los documentos. La edición electrónica posibilita la aplicación de diversos de formatos a caracteres, palabras, párrafos, tablas, gráficos y páginas, mediante los cuales se pueden elaborar documentos de diseño excelente. Elementos de la carta. Mediante un elemento de identificación del remitente. Incluye el logotipo, la razón social o nombre de la persona. Generalmente se ubica en el encabezado, la dirección, teléfono, fax y correo electrónico en el pie de página. También tiene fecha de la elaboración, nombre y dirección del destinatario, que es la persona a quien se le dirige el mensaje. Saludo o apertura, cuerpo principal, que es el mensaje que se desea transmitir, despedida y firma. Currículum. La finalidad de documentos personales, académicos y elaborables de una persona que aspira a su empleo. Su contenido debe ser claro, preciso, bien estructurado y bien definido. Tipos de trabajos académicos escritos. El resumen es una exposición precisa y breve de las ideas esenciales de un asunto, que se han de estudiar relativos a una sola fuente. Los objetivos es comprender un asunto o proceso, informar la sinapsis de un concepto y versión previa de un artículo o un ensayo. El ensayo es un escrito donde el autor expresa sus pensamientos y su enfoque personal respecto a uno de los diferentes temas, disciplinas, conocimientos o profundidad por él.
Los objetivos es explicar el punto de vista personal de quien escribe, tratar de convencer para que acepten las ideas aportadas por el autor. Un reporte es un escrito concentrado en informar sobre un tema, hecho o asunto específico sin aportaciones personales. Señala la hipótesis y la evidencia que confirman una investigación o experimento. Los objetivos es informar sobre el asunto de un tema, el resultado del desarrollo de un hecho y confirmar el proceso establecido de una investigación. La tesis, trabajo académico de extensión corta emitido por una evaluación de una materia o la acreditación de un diplomado. Los objetivos es presentar como parte de la evaluación de una asignatura y demostrar conocimientos y habilidades metodológicas adquiridas. La tesis es una disertación que propone al aporte de nuevos conocimientos basadas en una investigación que reúne información necesaria para resolver una pregunta y solucionar un problema. Los objetivos es exponer en defensa de la obtención de un título profesional, demostrar el dominio de una especialidad de estudio y comunicar resultados, disciplinas del carácter experimental. La conclusión es, como profesionales es muy importante conocer cómo se manejan los documentos para poder organizar bien nuestros trabajos. Los documentos extensos son muy útiles ya que pueden servirnos para ahorrarnos tiempo y son más sencillos de utilizar.